Atención. ¿Sabías que la historia de Nínive y su destrucción está marcada por un mensaje divino que aún resuena en nuestra vida espiritual hoy en día? La Biblia Sagrada nos revela que los grandes imperios caen no solo por su riqueza y poder, sino por su rechazo a la justicia divina. Y en el caso de Nínive, el juicio final fue inevitable. Pero, ¿por qué un profeta desconocido como Nahum fue elegido para proclamar esta destrucción tan temible? ¿Qué secretos oscuros guardaba la ciudad más poderosa del mundo antiguo? Esta es una historia jamás contada, llena de revelaciones que pueden transformar tu perspectiva de la fe. Hoy, vamos a desvelar las claves de esta profecía bíblica que predijo la caída de Nínive, y te aseguro que lo que descubrirás cambiará tu entendimiento del juicio y la justicia de Dios. Y más importante aún, te mostrará cómo este mensaje se aplica a tu vida espiritual, a tu relación con el Creador y a la manera en que ves el futuro de nuestra nación y de tu alma. Pero antes de continuar, quiero hacerte un pequeño favor, suscríbete al canal ahora mismo, porque muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. No dejes pasar esta oportunidad de descubrir verdades ocultas que pueden marcar una diferencia trascendental en tu vida. No te arrepentirás. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu vida para siempre. Nínive, la legendaria capital del imperio asirio, no era una simple ciudad. Era un símbolo de poder, arrogancia y dominio. Sus murallas, colosales y prácticamente impenetrables, se alzaban desafiantes contra el cielo, protegiendo un interior rebosante de riquezas inimaginables. Desde sus palacios adornados con oro hasta sus templos consagrados a deidades paganas, Nínive irradiaba opulencia y excesos. Pero detrás de su esplendor se ocultaba una oscura realidad. Los reyes asirios, hombres que se autoproclamaban dioses, gobernaban con mano de hierro, sometiendo naciones enteras con violencia despiadada. Era un lugar donde la corrupción fluía como un río y donde la injusticia era ley. Aquellos que osaban desafiar su autoridad eran arrastrados a brutales sacrificios humanos, ofrecidos en altares de sangre a sus ídolos. La Biblia Sagrada menciona la ferocidad de Asiria y el yugo que impuso sobre Israel, 2 Reyes 17:6, una nación que, en su arrogancia, creía ser intocable. Sin embargo, la historia enseña que ningún reino erigido sobre la opresión y la idolatría permanece para siempre. La soberbia de Nínive la llevó a ignorar las advertencias divinas, sellando así su propio destino. Sus líderes, cegados por la sensación de invulnerabilidad, se burlaban de cualquier posibilidad de caída. ¿Cómo podría una ciudad tan majestuosa, con fortificaciones inexpugnables y ejércitos invencibles, sucumbir ante el juicio de un Dios que no reconocían? Aquí radica uno de los mayores misterios de la Biblia, la paciencia divina frente a la maldad humana y el momento exacto en que la justicia de Dios entra en acción. El Antiguo Testamento nos muestra que Israel sufrió bajo el yugo asirio, pero las profecías bíblicas también anunciaban un tiempo de retribución. ¿Podría una ciudad tan poderosa ser realmente indestructible? La respuesta se encuentra en la arqueología bíblica, en documentos históricos y en los mismos textos proféticos. Nínive no solo era la capital de un imperio temido, sino también el epicentro de una cultura que se regocijaba en su brutalidad. Crónicas antiguas describen con detalle los métodos de tortura de los asirios, quienes esculpían en piedra sus victorias como una advertencia para sus enemigos. En la Biblia, el profeta Nahum menciona la crueldad de esta ciudad y pronuncia su condena con palabras llenas de certeza: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin cesar de hacer presa». Nahum 3:1. Pero a pesar de las advertencias, Nínive no aprendió de su historia. Aunque en tiempos de Jonás la ciudad se arrepintió brevemente, Jonás 3:5-10, la dureza de su corazón la llevó nuevamente a la perdición. Muchos siglos después, los restos de Nínive contarían una historia que nadie en su tiempo hubiera creído. Los arqueólogos han encontrado tablillas que confirman la decadencia moral de la ciudad y los excesos que la llevaron a la ruina. Lo que una vez fue un centro de comercio, poder y cultura, terminó sepultado bajo el polvo de la historia, cumpliendo la profecía de Nahum con asombrosa precisión. ¿No es este un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios y de su justicia inquebrantable?
En un mundo donde muchos creen estar por encima del juicio divino, la historia de Nínive nos recuerda que toda nación, sin importar cuán poderosa sea, eventualmente se enfrenta al llamado de la verdad. Pero la pregunta es, ¿escucharán antes de que sea demasiado tarde, en medio del esplendor decadente de Nínive, cuando la corrupción y la idolatría parecían no tener fin? Un hombre desconocido emergió con una voz que resonó como un trueno en el desierto. Su nombre era Nahum, un profeta del Dios de Israel, enviado con un mensaje que pocos estaban dispuestos a escuchar. Mientras los ciudadanos celebraban sus riquezas y los sacerdotes ofrecían sacrificios a sus falsos dioses, Nahum se levantó con una advertencia que parecía absurda: Nínive, la metrópoli indestructible, sería reducida a ruinas. Sus tesoros serían saqueados, sus murallas caerían y su arrogante dinastía llegaría a su fin. Pero, ¿cómo podría alguien creerle? A los ojos de la multitud, Nahum no era más que un predicador solitario, un extranjero sin poder ni influencia. Sin embargo, lo que proclamaba no provenía de su imaginación, sino de revelaciones divinas que confirmaban las profecías bíblicas sobre el juicio de Dios. El mensaje de Nahum no era una simple advertencia, sino un decreto de destrucción. No ofrecía una salida, como lo había hecho Jonás un siglo antes, cuando Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse. Esta vez, la paciencia de Dios se había agotado. La Biblia Sagrada enseña que Dios es lento para la ira, pero justo en su juicio, Nahum 1:3, y ahora la capital asiria enfrentaría las consecuencias de sus pecados. El profeta describió con detalles inquietantes lo que vendría: un enemigo surgiría, las aguas se desbordarían y las fortificaciones colapsarían como si fueran de arena. La soberbia del imperio no serviría de escudo cuando el Altísimo decretara su caída. Pero la gente de Nínive, envuelta en su arrogancia, no quiso prestar atención. Para ellos, la idea de que su gloriosa ciudad pudiera ser destruida era ridícula, casi una blasfemia contra su propia grandeza. Sin embargo, algo inquietante comenzó a ocurrir. Aunque los nobles y los guerreros se burlaban de Nahum, algunos ciudadanos no podían ignorar la fuerza de sus palabras. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos donde Dios usa profetas para advertir a las naciones antes de su juicio. ¿Acaso Nínive no recordaba lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra? ¿No sabían que Babilonia, la futura dominadora del mundo, también estaba destinada a la ruina? Pero la incredulidad de los asirios los llevó a rechazar la profecía, aferrándose a sus ídolos y ejércitos como si fueran su salvación. Lo que no sabían era que las señales del juicio ya estaban en marcha, y cada día que pasaba los acercaba más a su destino final. Lo que hizo Nahum no fue solo anunciar la destrucción de una ciudad, sino recordarle al mundo que Dios tiene el control de la historia. Las profecías bíblicas no son advertencias vacías, son revelaciones divinas que muestran que el pecado, la injusticia y la opresión no quedarán impunes. El mensaje de Nahum sigue siendo una lección viva para todas las naciones y generaciones. Ningún imperio, por poderoso que sea, puede desafiar a Dios y sobrevivir. Pero, ¿sería posible que algunos en Nínive comenzaran a preguntarse si este profeta tenía razón? ¿Habría alguien dispuesto a escuchar antes de que fuera demasiado tarde? El juicio de Dios rara vez llega sin advertencias. Antes de que el desastre golpee, el cielo envía señales para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Y en Nínive, los presagios comenzaron a manifestarse de formas inquietantes. Primero, el gran río Tigris, que había sido la fuente de vida de la ciudad, empezó a comportarse de manera extraña. Su caudal creció inesperadamente, amenazando con desbordarse y erosionar las sólidas murallas que protegían la capital asiria. Los ancianos recordaban leyendas de tiempos antiguos en las que el agua era usada por los dioses para castigar la soberbia humana. ¿Acaso este era un mensaje de los cielos? Pero los sacerdotes de Nínive descartaron el temor del pueblo, asegurando que sus dioses aún estaban complacidos con sus sacrificios. Sin embargo, los eventos inusuales no cesaron. El cielo, que normalmente brillaba con un sol implacable, comenzó a oscurecerse de forma inesperada. Tormentas repentinas cubrían la ciudad con densas nubes, haciendo que la noche llegara antes de tiempo.
Los astrólogos de la corte del rey, expertos en leer los signos del firmamento, no pudieron ocultar su inquietud. Había algo en el aire, una sensación de que el equilibrio del mundo estaba cambiando. Se hablaba en susurros de una profecía oculta, una que predecía la caída de Nínive no por las manos de hombres, sino por un designio divino. Y mientras la oscuridad crecía sobre la ciudad, el rey comenzó a tener sueños perturbadores. Visiones de fuego, sangre y destrucción lo atormentaban cada noche, despertándolo con un sudor frío y un miedo que no podía explicar. Las historias bíblicas nos enseñan que Dios siempre anuncia sus juicios a través de señales visibles para aquellos dispuestos a interpretarlas. En el Antiguo Testamento, Egipto experimentó plagas antes de su caída ante Moisés, Éxodo 7-12, y Babilonia vio la escritura en la pared antes de su derrota, Daniel 5, 5-31. Ahora, era el turno de Nínive. Pero a pesar de las advertencias, la mayoría de sus habitantes se aferraron a su incredulidad. Mientras algunos temían que algo oscuro se avecinaba, otros se reían, despreciando las historias de antiguos profetas. ¿No era Nínive la ciudad más poderosa del mundo? ¿No habían resistido antes amenazas y enemigos? ¿Que Dios podría destruirlos cuando tenían ejércitos, riquezas y fortificaciones impenetrables, pero los verdaderos peligros no siempre provienen de ejércitos invasores? A veces, la ruina de una nación comienza desde dentro, cuando su propio pecado se convierte en la causa de su caída. Lo que la gente de Nínive no entendía era que la destrucción no solo llegaría con espadas y fuego, sino con el colapso de todo en lo que habían confiado. La soberbia de sus líderes, la crueldad de sus gobernantes y la corrupción de sus sacerdotes los habían hecho vulnerables, aunque ellos aún no lo supieran. Pero la pregunta era, ¿alguien dentro de la ciudad se atrevería a admitir la verdad? ¿O seguirían ignorando las señales hasta que fuera demasiado tarde? Desde su juventud, Nahum sintió que no era como los demás. Mientras otros niños jugaban y soñaban con una vida común, él tenía visiones que lo perturbaban. En sus noches más profundas, veía a Nínive envuelta en llamas, sus murallas resquebrajándose como si una mano invisible las derrumbara, y su río transformado en un torrente de sangre. No comprendía lo que significaban aquellas imágenes ni por qué su espíritu se agitaba con tanta fuerza cada vez que pensaba en esa ciudad. Sin embargo, en su corazón, algo ardía con intensidad. Era un fuego que no provenía de este mundo, una llama que no podía apagar ni ignorar. No era simple miedo ni fantasía, sino un llamado que venía de lo alto. Y ese llamado llevaba consigo una carga, la de anunciar lo inevitable. El tiempo pasó, y las visiones de Nahum no desaparecieron, sino que se hicieron más claras y más urgentes. Dios le mostraba con detalles el juicio que caería sobre la gran ciudad asiria. Le revelaba cómo sus fortalezas serían reducidas a escombros, cómo su arrogancia se convertiría en su ruina y cómo la misma tierra sobre la que estaba construida rechazaría su corrupción. Pero ¿quién era él para proclamar tal cosa? No era un rey, ni un guerrero, ni un hombre con influencia. ¿Cómo podía un simple profeta anunciar la caída del imperio más temido del mundo? Se hacía las mismas preguntas que muchos profetas antes que él. Moisés se había sentido indigno de hablar ante Faraón, Éxodo 3:11, Jeremías había dicho que era demasiado joven para ser un mensajero de Dios, Jeremías 1:6, y Jonás había intentado huir de su misión en Nínive, Jonás 1:3. Pero Dios no elige a los que el mundo considera fuertes, sino a aquellos que están dispuestos a obedecer. Cuando Nahum aceptó su llamado, su alma se llenó de una certeza que nunca antes había experimentado. Entendió que no era él quien debía hacer temblar a Nínive, sino la palabra de Dios. Su misión no era debatir con los sabios de la ciudad ni convencer a los poderosos. No era su intelecto ni su influencia lo que haría la diferencia, sino la autoridad de aquel que le enviaba. En ese momento, recordó que no era la primera vez que Dios advertía a Nínive. Décadas antes, Jonás había sido enviado con un mensaje similar y la ciudad había mostrado arrepentimiento, Jonás 3, 5-10. Pero ese arrepentimiento había sido efímero.
La maldad había regresado con más fuerza y ahora el juicio ya no sería detenido. Sin embargo, aceptar el llamado de Dios no significaba que el camino sería fácil. Nahum sabía que proclamar el mensaje en Nínive lo pondría en peligro. Los asirios eran crueles con quienes consideraban una amenaza. Profetas, mensajeros y hasta sus propios ciudadanos eran castigados con una brutalidad impensable. Podían torturarlo, ejecutarlo, desmembrarlo como habían hecho con tantos enemigos. Pero había algo más fuerte que el miedo dentro de él. En su interior, sentía que debía cumplir la voluntad divina sin importar el costo. Y así, con pasos firmes y un corazón resuelto, emprendió su viaje hacia la ciudad más imponente del mundo. No llevaba ejército, no tenía riquezas ni espadas para defenderse. Solo contaba con una certeza: cuando Dios decreta un juicio, ni los muros más altos ni los ejércitos más temidos pueden evitarlo. La gran ciudad de Nínive se erguía ante él como una fortaleza impenetrable, con murallas tan gruesas que varios carros podían recorrerlas en paralelo. Desde la distancia, Nahum observó sus imponentes puertas, adornadas con figuras de leones y toros alados, símbolos del poder asirio. Sus torres de vigilancia dominaban el horizonte y las calles estaban llenas de mercaderes, soldados y sacerdotes que realizaban sus rituales ante ídolos de piedra. Cada rincón de la ciudad reflejaba riqueza y arrogancia. Pero bajo toda esa magnificencia, Nahum veía algo más: la sombra del juicio divino. Dios le había mostrado que esos muros, que parecían eternos, pronto caerían. Que esas plazas llenas de vida se convertirían en un desierto de ruinas. Inspiró profundamente y avanzó. Sabía que no iba como un visitante común. Sus pasos eran guiados por una misión que cambiaría la historia. Al cruzar las puertas, sintió el peso de la corrupción que impregnaba el aire. Los asirios no solo eran poderosos en la guerra, también eran conocidos por su crueldad y su desprecio por la vida humana. Los sacrificios a sus dioses eran constantes y la sangre de inocentes manchaba sus templos. En los mercados, los esclavos eran vendidos como simples mercancías y el lujo desmedido de los nobles contrastaba con la miseria de los más pobres. La opresión era el fundamento sobre el cual Nínive se había construido. Nahum no era un hombre temeroso, pero incluso él sintió un escalofrío al ver con sus propios ojos la decadencia que había sido revelada en sus visiones. Aún así, no titubeó. Su misión no era juzgar con sus propios ojos, sino proclamar lo que Dios ya había decretado. Decidió dirigirse al corazón de la ciudad, la plaza central. Allí, entre vendedores de especias, escribas y soldados, se subió a una de las grandes piedras que formaban parte de una antigua edificación y levantó su voz. «Oh, Nínive, ciudad de sangre, tu fin ha sido escrito en los cielos, tus murallas caerán, tus riquezas serán saqueadas y tus dioses falsos no podrán salvarte». Las primeras reacciones fueron de burla. Algunos rieron, otros lanzaron insultos. ¿Quién era ese hombre que se atrevía a hablar contra la capital del mundo? ¿Cómo podía alguien profetizar la caída de la ciudad más poderosa del planeta sin un ejército detrás de él? Sin embargo, entre las carcajadas, algunas miradas empezaron a cambiar. Unos pocos ancianos recordaron historias de generaciones pasadas, cuando otro profeta, Jonás, había anunciado un destino similar. Algunos sacerdotes susurraban entre sí. Y así, poco a poco, la multitud comenzó a escuchar. Lo que empezó como un mensaje ignorado pronto se convirtió en un rumor que recorría los pasillos del palacio y los templos. Los escribas tomaron nota de sus palabras, los mercaderes las repitieron en sus reuniones, y hasta los soldados empezaron a hablar de aquel extranjero que anunciaba la destrucción de Nínive con tanta certeza. Nahum no hablaba con miedo ni con ira, sino con una convicción que nadie podía negar. Su mensaje no era el de un loco, sino el de un hombre enviado por Dios. Y aunque muchos aún se reían, otros comenzaron a preguntarse, ¿y si este profeta decía la verdad? ¿Y si Nínive realmente estaba condenada en los imponentes salones del Palacio Real, construidos con piedras traídas de los confines del imperio? Los murmullos sobre el extraño profeta comenzaron a filtrarse entre los nobles y consejeros.
Al principio, los rumores no parecían dignos de la atención del rey. Después de todo, Nínive era la joya del mundo conocido, protegida por sus murallas colosales y por ejércitos que habían subyugado naciones enteras. ¿Qué podría temer el monarca de un simple hombre que predicaba en la plaza? Sin embargo, cuando varios escribas y sacerdotes mencionaron que aquel profeta hablaba con la misma convicción que los antiguos mensajeros de los dioses, la curiosidad del rey despertó. Pero no fue hasta que uno de sus visires, con el rostro pálido, le recordó un sueño perturbador que había tenido hacía años, que la inquietud se instaló en su pecho. Ese sueño había sido vívido y aterrador. En él, la ciudad de Nínive ardía en llamas, sus muros se desmoronaban y el gran río Tigris se desbordaba como si el mismo cielo llorara su caída. Entre las sombras de la destrucción, un hombre humilde se alzaba en medio de las ruinas, con los brazos extendidos y la mirada encendida como fuego. Su voz resonaba entre el estruendo de la catástrofe: tu reino ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Daniel 5:27. Al despertar aquella noche, el rey había consultado a sus adivinos y sacerdotes, pero ninguno pudo darle una respuesta satisfactoria. Algunos aseguraron que era solo un mal presagio sin importancia, otros sugirieron sacrificios para apaciguar a los dioses. Sin embargo, el recuerdo de aquel sueño nunca lo abandonó por completo. Ahora, años después, un profeta surgía de la nada proclamando exactamente lo que él había visto en su visión. Intrigado y con el corazón inquieto, el rey ordenó a sus guardias que vigilaran a Nahum de cerca. No quería que el profeta supiera que estaba bajo observación, pero necesitaba respuestas. ¿De dónde venía? ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad sobre el futuro de Nínive? Durante días, los soldados lo siguieron por la ciudad, observando cada palabra que pronunciaba, cada gesto, cada reacción de la multitud. A diferencia de otros que proclamaban desgracias y luego desaparecían en la confusión de la metrópoli, Nahum permanecía firme, sin miedo. Su mensaje no cambiaba. No pedía riquezas, no buscaba alianzas, no hablaba en beneficio propio. Solo advertía. Solo declaraba lo que él mismo llamaba el juicio de Dios. El monarca, aunque incrédulo, comenzó a sentirse incómodo. No era un hombre piadoso, pero sabía que la historia estaba llena de reyes que creyeron ser intocables y terminaron devorados por su propia soberbia. Babilonia, Egipto, los reinos de Canaán, todos habían caído ante un poder mayor. ¿Podría ser que Nínive no fuera la excepción? Con cada informe que recibía de sus espías, la duda se clavaba más profundo en su mente. Y así, lo que empezó como una simple curiosidad comenzó a convertirse en una inquietud creciente. Finalmente, el rey supo que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Debía conocer a Nahum en persona, debía escuchar con sus propios oídos lo que este profeta tenía para decir. Una noche oscura, cuando la luna apenas iluminaba las calles de Nínive, Nahum se encontró con un visitante inesperado. Mientras caminaba por un estrecho callejón, una figura se acercó sigilosamente entre las sombras. Era Malik, un escriba del rey, que había sido enviado a investigar al profeta. Sin embargo, a diferencia de los otros que lo vigilaban con desdén o desprecio, Malik parecía genuinamente interesado en las palabras de Nahum. Tras asegurarse de que nadie los veía, se acercó y le susurró al oído: he escuchado lo que predicas, y temo que las palabras que dices son más que simples advertencias. Hay secretos que mi rey no conoce, pero que tú quizás hayas descubierto. El profeta, aunque desconfiado, intuyó que algo más estaba sucediendo en la ciudad. Sabía que los reyes y las grandes ciudades, especialmente Nínive, a menudo ocultaban oscuros secretos bajo la superficie. En su corazón, sabía que Malik no era un aliado común, sino alguien que podría tener información crucial sobre los pactos antiguos que habían atado a Nínive a su destino. Malik le habló de registros ocultos en los templos de la ciudad, de antiguos pactos hechos con dioses paganos, pactos que a lo largo de los siglos habían sido enterrados para no ser recordados. De acuerdo con Malik, aquellos secretos podrían ser la clave para entender por qué Nínive estaba tan profundamente marcada por el mal y la corrupción.
A medida que Malik relataba las historias de sacrificios humanos y rituales oscuros que se realizaban en las antiguas ceremonias de la ciudad, Nahum escuchaba en silencio, procesando la magnitud de lo que oía. De alguna manera, esos relatos confirmaban lo que él había sentido en sus visiones: algo bajo la ciudad estaba impidiendo que la luz de la justicia de Dios penetrara en Nínive. Los gobernantes de antaño, al parecer, habían sellado un destino oscuro al construir templos sobre los restos de inocentes, sacrificando vidas para asegurar la prosperidad del imperio. Nahum entendió entonces que su mensaje no solo era de destrucción, sino también de revelación. Nínive no solo caería por su pecado, sino porque el peso de aquellos antiguos pactos finalmente se cobraría su precio. Malik, aunque temeroso de las consecuencias, comenzó a creer en las palabras de Nahum. La fe de Nínive en su invencibilidad se estaba desmoronando, y las dudas comenzaban a ocupar su lugar. Sabía que si el rey llegaba a descubrir la verdad detrás de estos pactos oscuros, podría ser demasiado tarde para cambiar el destino de la ciudad. Pero en lo profundo de su ser, Malik también entendió que no solo Nínive estaba siendo juzgada. El juicio de Dios era un recordatorio para todos, incluso para él mismo, de que nadie, ni las naciones más poderosas ni los individuos más influyentes, estaban por encima de la justicia divina. Las revelaciones de Malik dejaron una marca indeleble en el corazón de Nahum. Cada palabra que el escriba le había compartido encajaba como una pieza de un rompecabezas que había estado incompleto durante siglos. Nínive, con su riqueza y poder, había sido construida sobre algo mucho más oscuro y macabro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los antiguos gobernantes de la ciudad no solo habían erigido sus majestuosos templos y palacios sobre la sangre de las víctimas caídas en batallas, sino que también habían sellado pactos con entidades malignas que les otorgaban poder a cambio de sacrificios humanos. Esta práctica no solo estaba vinculada a la protección de la ciudad, sino que también le otorgaba un poder sobrenatural que les permitía mantener el control sobre las tierras circundantes. Los templos de Nínive, con sus imponentes estatuas y altares, escondían secretos bajo sus cimientos. Las primeras generaciones de asirios habían realizado rituales macabros en los que se sacrificaban a los cautivos de guerra y a inocentes en un intento de ganar la voluntad de los dioses. Estos actos no solo deshonraban la vida humana, sino que también formaban un pacto con lo que los judíos llamarían demonios y lo que el cristianismo más tarde entendería como fuerzas oscuras que buscaban corromper la humanidad. Los registros de estos sacrificios, que habían sido cuidadosamente guardados, contenían pruebas de cómo la ciudad de Nínive se había vinculado a lo impío y lo diabólico. Malik le confesó a Nahum que, en algunos momentos, el propio rey había sido parte de estos rituales, atraído por las promesas de poder y longevidad, aunque a un costo terrible. Este conocimiento fue un golpe devastador para Nahum. El juicio que había sido predicho no era solo un castigo por la opresión y la violencia que los asirios habían ejercido sobre otros pueblos, sino también una consecuencia directa de su rebeldía contra Dios. Las ciudades de la antigüedad que se rebelaron contra la justicia divina, como Sodoma y Gomorra, también habían sido destruidas por sus pecados. Ahora, Nínive, que se había creído intocable por su poder y riqueza, se enfrentaba a la misma condena. La justicia divina, que había sido anunciada por los profetas, era imparable. Dios no solo castigaba el mal, sino que también restauraba la justicia y el equilibrio. A pesar de la gravedad de la situación, Nahum entendió que este conocimiento no debía quedarse en las sombras. No era suficiente con que solo unos pocos elegidos supieran la verdad. Debía compartirla con todos, incluso si esto significaba enfrentar una mayor oposición. Sabía que su mensaje debía llegar hasta el mismo corazón de Nínive. Su destrucción no era solo un castigo por la injusticia presente, sino también una purificación del mal que había impregnado sus cimientos durante generaciones. Los asirios, al igual que cualquier otra nación que se aparta de Dios, debían enfrentar las consecuencias de sus acciones. La prédica de Nahum sobre la inminente caída de Nínive comenzó a calar profundamente en los corazones de los que escuchaban. A pesar de la incredulidad inicial y la burla de algunos, el profeta persistió. Su mensaje era claro y contundente: la ciudad,
con sus altos muros y su riqueza desmesurada, no escaparía del juicio divino. Nahum no solo hablaba de la decadencia de una ciudad corrupta, sino de un juicio celestial que no podía ser detenido ni por las fortificaciones más imponentes ni por los ejércitos más poderosos. La soberanía de Dios era inquebrantable y su justicia, inflexible. Había llegado el tiempo en que Nínive, con toda su opulencia y orgullo, pagaría por sus pecados. A medida que el profeta compartía su mensaje con la gente, algo peculiar comenzó a suceder. Los ciudadanos de Nínive, que inicialmente se burlaban de él, comenzaron a sentirse inquietos. Los presagios extraños que ya se habían manifestado, el río Tigris agitándose como nunca antes, el cielo oscureciéndose sin explicación y las pesadillas que atormentaban al rey, cobraron un nuevo significado en sus mentes. Incluso aquellos que tenían dudas sobre la existencia de Dios o sobre el poder de Nahum comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de que realmente estuvieran enfrentando el castigo de un poder superior. Esta revelación, aunque aterradora, comenzó a abrir las puertas al arrepentimiento. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿sería Nínive capaz de cambiar su destino? Malik, que había sido uno de los primeros en escuchar a Nahum y en investigar los oscuros secretos de la ciudad, también comenzó a cuestionar su propia fe en la inmortalidad de Nínive. A lo largo de su vida, había creído firmemente que Nínive era invencible. La ciudad había sobrevivido a incontables batallas, había prosperado bajo el dominio de los asirios y parecía indestructible. Pero las palabras de Nahum resonaron en su mente. El profeta había hablado no solo del fin de una ciudad, sino de un juicio divino que no podía ser evitado. La fe en la invulnerabilidad de Nínive comenzó a desmoronarse. Malik comprendió que, sin importar lo grande que fuera la ciudad o lo poderosos que fueran sus gobernantes, todo estaba sujeto al plan divino. El destino de Nínive estaba sellado. Nahum no era un profeta de malas noticias por el simple hecho de ser pesimista, sino que su misión era la de traer una revelación que removiera las corazas de la ciudad. La verdadera lección de Nínive, aunque envuelta en una advertencia de destrucción, era también una llamada a la reflexión sobre la justicia y la soberanía de Dios. La caída de Nínive serviría como un testimonio para futuras generaciones. Las naciones que se apartaran de la justicia divina no serían eternas, y ningún poder terreno, por grande que fuera, podría desafiar la voluntad de Dios. El mensaje de Nahum es claro: el arrepentimiento y la rectitud son el camino hacia la salvación, y la justicia de Dios, aunque es paciente, no se detiene ante nada cuando llega el momento de ejecutar su juicio. A medida que el juicio de Nínive se acercaba, la tensión en la ciudad se palpaba en el aire. Nahum había sido claro: la destrucción de Nínive no era un simple castigo por las malas acciones de una generación, sino una manifestación de la justicia divina que había sido anunciada desde tiempos antiguos. La caída de la ciudad no solo marcaría el fin de un imperio, sería un recordatorio eterno de que ningún poder humano, por grande que sea, puede desafiar la soberanía de Dios. En la Biblia Sagrada se encuentran muchas historias bíblicas que nos hablan de cómo las naciones que se rebelaron contra Dios y su justicia cayeron, como el ejemplo de Babilonia o de Sodoma y Gomorra. Nínive, por más grande y próspera que fuera, no sería la excepción. La revelación divina que Nahum transmitió a la ciudad iba más allá de un simple castigo. El juicio de Nínive era una lección para el pueblo de Israel y para todas las generaciones posteriores. La justicia de Dios no tiene fronteras. Aunque Nínive se creía invencible, su destino estaba sellado. Las promesas de Dios, aquellas que se encuentran en las profecías bíblicas, incluyen advertencias sobre el juicio, pero también sobre la posibilidad de redención a través del arrepentimiento. Sin embargo, en este caso, la oportunidad de arrepentirse había pasado. Nínive había sido advertida durante generaciones y había rechazado todas las señales divinas. Ahora, la ira de Dios estaba a punto de desatarse. Las señales de la caída de Nínive no solo estaban en los presagios y en los sueños perturbadores del rey, sino también en la reacción del pueblo. Aunque muchos se habían reído de las palabras de Nahum, otros comenzaron a sentir el peso de la verdad que él proclamaba.
Incluso aquellos que aún se aferraban a la idea de que su ciudad era invencible, no podían ignorar los sucesos extraños que se estaban ocurriendo a su alrededor. La tierra temblaba, el cielo se oscurecía y la gente comenzaba a tener pesadillas. Estas manifestaciones no solo eran signos de la caída de Nínive, sino también de la presencia de fuerzas sobrenaturales, como los ángeles y demonios que intervienen en los eventos históricos para cumplir el propósito de Dios. El juicio de Nínive, sin embargo, no solo fue una advertencia para la antigua ciudad, sino una llamada a la reflexión para todas las naciones y pueblos que, en la actualidad, se alejan de la justicia divina. La caída de Nínive es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias y que las promesas de Dios, tanto en la salvación como en el juicio, son infalibles. El juicio final no es solo una acción de castigo, sino también una acción de restauración. En este caso, la caída de Nínive serviría para mostrar a las futuras generaciones que el poder de Dios y su soberanía son más grandes que cualquier imperio o nación. La caída de Nínive sería un testimonio eterno del juicio divino, un recordatorio de que ninguna ciudad, ningún imperio, está por encima de la justicia de Dios. Y ahora, ¿qué piensas sobre el juicio de Nínive y lo que esta historia nos enseña hoy? ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo las decisiones de las naciones y los individuos tienen un impacto en su destino eterno? Comparte tu opinión y experiencia en los comentarios, porque este es el lugar para aprender y crecer juntos en la fe. Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas contenido transformador como este. Tu vida espiritual está a punto de dar un giro radical y si deseas profundizar más, te recomiendo que veas el próximo video que aparece en pantalla. Te sorprenderá lo que descubrirás, nos vemos pronto y que Dios te bendiga siempre.